A continuación, Berea, cultura bíblica general. Si está en la Biblia, es verdad. Esperar en ti, difícil sé que es. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Sean bienvenidos a la entrega del día de hoy, una conferencia que Dios nos ha preparado para nuestro deleite y nuestro comprendimiento, o sea, nuestra comprensión más el compromiso. El Señor el día de hoy nos ha preparado una clase, una lección, una conferencia con bastantes enseñanzas, específicamente en la parte moral y espiritual. Así que oremos. Padre que habitas en gloria, gracias por esta nueva oportunidad que el día de hoy nos presentas para que podamos serte útiles, específicamente, Señor, en lo que es el compromiso y la obediencia. Gracias porque nos haces entender día a día que fuera de ti no somos nada, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, a todas aquellas personas que tienen el concepto Berea en su corazón, pues le pido a Dios que le aumente su fe, hermano, que le aumente su conocimiento, hermana. Y a ti, mi Dios eterno, lo único que nos queda es hacer un pacto de servicio eterno hacia tu nombre y tu palabra. En tu nombre santo, Señor Jesús Cristo, iniciamos la conferencia el día de hoy. Amén y amén. Bien, como está anunciado, en la conferencia del día de hoy estaremos viendo algunos aspectos muy interesantes de una frase que Jesús la dijo dentro de un contexto acerca de lo que debería ser el matrimonio. Antes de que iniciemos, quiero mandarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos han reportado el programa de televisión CHTV, que es Berea Cultura Bíblica General. También a las personas que se conectan y que nos llaman por teléfono para animarnos a que sigamos adelante, les agradezco mucho. Gracias a toda la gente de Berea que está pendiente de las transmisiones en Facebook Live. El ministerio Berea Medios está muy activo, muy activo. Estamos llenando las expectativas que el Señor Jesús tenía de nosotros al confinarnos en nuestros hogares. Y con lo que somos y lo que tenemos, estamos sirviendo a nuestro Señor. Así que gracias a todos por sus oraciones, gracias por todos los equipos técnicos que con lo que tenemos estamos saliendo adelante y exitosamente. Antes de iniciar la conferencia del día de hoy es necesario pues que tenga el agradecimiento siempre va para el Señor. Eso yo lo tengo muy claro. Pero es necesario que se le den los méritos a las personas que los tienen. Y todas las personas que están involucradas en el desarrollo de los proyectos de Ministerio Berea, pues muchas gracias a ellos y sigamos adelante porque la iglesia es de todos. Y a las personas que nos reportan desde España, muchas gracias. Desde Madrid también muchas gracias, específicamente Madrid y Barcelona. También desde Sudamérica se nos reporta el programa y las presentaciones de Ministerio Berea. También desde Estados Unidos, muchas gracias. Y la iglesia local, obviamente, gracias a la iglesia local que con sus oraciones, con las cooperaciones de todo tipo, estamos saliendo adelante. Técnicamente casi ajustamos los 3 meses de estar confinados. Y aún así el Señor ha sido fiel con todos sus hijos e hijas. Así que por eso el día de hoy estaremos analizando un tema muy interesante que está ubicado en el libro de Efesios. Específicamente en el libro de Efesios 5. Vamos a ver qué nos dice el texto. Recuerden como también para el conocimiento de aquellos que nos están viendo y queremos decirle también que los sábados a las 3 de la tarde tenemos enseñanzas bíblicas. Tenemos un pequeño seminario donde estamos dando clases de Biblia, específicamente lo que es la teología, hermenética, homilética, exégesis, doxología. Así que está invitado los sábados a las 3 de la tarde, siempre por Ministerio Berea Medios, Facebook Live. Bien, aunque el texto en Efesios 5:25 nos da como plataforma la relación de la pareja, la relación de la esposa y el esposo, pero yo trataré de hacer un énfasis en la verdadera iglesia del Señor que está incrustado en este texto. Es muy importante como el concepto de la iglesia del Señor esté incrustado específicamente
en un texto que habla del matrimonio, es interesante porque la analogía que hace el Señor Jesús así en este tema es el esposo, la esposa, la iglesia como esposa. Es interesante que no otros textos, sino que lo ubicó ahí, en la relación de esposo y esposa, de otra forma. Pero en el desarrollo, básicamente, de lo que sería la enseñanza, va mucho más allá. Hace aproximadamente años se ha generado una guerra santa entre las congregaciones cristianas en casi todo el mundo. O sea, quiero empezar a decir, aunque es un poco extraño, un poco bizarro empezar el tema desde ahí, pero es necesario que veamos desde dónde venimos discutiendo cuál es la iglesia verdadera del Señor. Desde hace 2000 años ya discutían, ya mucha gente discutía que nosotros somos la iglesia verdadera. Y han habido tantas congregaciones peleando con otras que durante toda la historia es difícil contar cuántos muertos han habido por pelear la fe. Todas estas iglesias han estado miserablemente equivocadas, porque desde el momento en que se declaran únicas, desde el momento en que se dicen que son la mejor iglesia, ya entran en una autoidolatría. Empiezan a idolatrarse, además de cometer agresión con otros hermanos. O sea, no puede usted llamarle hereje o apóstata a otro hermano solo porque no piensa como usted. Incluso algunas se maltratan mutuamente. Hay iglesias que se maltratan mutuamente, se llaman herejes, se ponen así sobrenombres como apóstatas, herejes, hijos del diablo, sectas. Vean, estas diferencias incluso han generado guerras armadas entre países. Puede verlo en el Medio Oriente. Incluso hay una guerra que duró mucho tiempo y era una guerra de violencia religiosa, y eso fue en Irlanda. Irlanda se partió en dos países: Irlanda Norte, capital Belfast, y Irlanda Sur, capital Dublín. Y una era protestante y la otra era católica. Incluso hasta un brazo armado tenían, IRA, el Ejército de Liberación Irlandesa. El Sinn Féin también tenían un brazo político. O sea, las guerras santas nos han llevado a cometer tantos errores y tantos muertos que uno dice, ¿cómo puede una persona decir que cree en el Señor cuando mata a otro? Solo porque no cree igual. Por ejemplo, la guerra entre católicos y evangélicos se generó desde hace muchos años. No debemos obviar, la Inquisición española. No debemos obviar incluso, todas estas eran pleitos por la fe, por demostrar si era o no era la fe verdadera que el Señor había fundado. Los caballeros cruzados salieron a conquistar todo lo que era el cercano oriente. No eran católicos, sino porque eran del Islam. Y una vez ganaban unos, otra vez ganaban otros, pero quien perdía realmente era Dios, porque se le estaban muriendo sus hijos de diferentes iglesias. Y aún dentro de la iglesia evangélica, lastimosamente, tenemos muchas divisiones. Yo creo que a estas alturas debería darnos vergüenza. Estamos casi, hermanos, era casi, yo podría usar una palabra que no creíamos que fuera tan rápido. Veníamos predicando y predicando, siempre muy interiormente con el deseo de que no pasara todavía, y siempre con la esperanza de que el Señor retardara su venida. Está pasando, casi nos está anunciando que ya está su venida. No viene mañana, no viene el otro año. Las cosas se van a degenerar de tal manera que sí viene. Ahora, debemos estar siempre confiados. La protección del Señor. Pero no podemos ser ciegos y no podemos estar jugando a cristianos inocentes. Que las cosas están difíciles y no podemos obviarlas, tenemos que enfrentarlas. Aún dentro de nuestras congregaciones evangélicas tenemos grandes discusiones. A ver, se han experimentado guerras
A veces amigas, o guerras amables, o fuego amigo. Pero es obvio, se ve todos los días los pleitos entre la iglesia pentecostal con la bautista, adventistas, cuadrangulares, reformados, presbiterianos, anglicanos, Jesús solo, calvinistas, luteranos, herminianos, wesleyanos, menonitas, anabaptistas, puritas, judíos mesiánicos, moravos, centroamericanos. Todos piensan que ellos son la iglesia del Señor. Los demás son sectas. Y solo de las diferentes orientaciones de la iglesia cristiana evangélica. Hay los hermanos católicos, pero ellos son ellos los que tienen que resolver sus problemas interiores. Pero nosotros, ¿cómo podemos resolverlos cuando hay una guerra eterna por la fe, por los puntos doctrinales? Que la salvación se pierde, que no se pierde, que la iglesia pasa la tribulación, que el diezmo es apto para la iglesia, que hablar, o sea, bautistas, adventistas, reformados, cuadrangulares, anglicanos, presbiterianos, wesleyanos, puritas, menonitas, anabaptistas, salas evangélicas, viven en un constante, una lucha que no es una lucha armada y no es violenta, pero es destructiva. Porque va a venir el Señor y no nos va a encontrar peleando y luchando contra Satanás, sino que nos va a encontrar luchando contra nosotros mismos. Yo desde que empecé a predicar, gracias a mi Dios, gloria sea para Él, yo siempre he pensado que Satanás es el enemigo. No es otra iglesia, aunque no piense como yo pienso, pero no es otra iglesia, es Satanás el enemigo. Pablo lo dijo claramente. Nuestra lucha potestades en regiones celestiales. El diablo es el enemigo, hermano, no es el hermano de otra iglesia. ¿Por qué tiene que haber guerras? ¿O por qué tienen que menospreciarse y llamárseles sectas? ¿Solo porque no piensan como ustedes? No. Eso, yo digo que si miramos muy de cerca el problema, que no es un problema teológico ni doctrinal, es un problema del corazón de cada individuo, que en su propio corazón él cree de que está en lo correcto y que todos están equivocados. Y uno va encontrando cada individuo alegando, discutiendo. Lo encuentra uno por la vida, sentados en iglesias, sentados en parques, en centros comerciales, con una Biblia dando grandes explicaciones. Y uno solo se siente a escucharlos. Y cuando uno ve que lo que están es entreteniendo gente, o que les están llevando de una manera sectaria, uno dice, pero ¿y estas personas por qué se sientan con esta persona y no ven su Biblia? Bien, yo digo que es el tema del corazón. Que cuando una persona cree de que sabe más que otro y que ellos son la iglesia verdadera, ahí realmente lo que está demostrando es el contenido de su corazón. Es el ego propio, es el alter ego que no lo deja ver claramente. Porque al final del día la iglesia es del Señor y todos nosotros somos siervos. Y de paso muchos siervos inútiles. Recuerdo, por ejemplo, la queja que tenía Juan acerca de un hombre que se llamaba Diótrefes. Y eso está en el capítulo 1, del 9 al 10 de Juan. Yo he escrito a la iglesia, dice Juan. Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, le recordaré parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y los que quieren recibirlo, se lo prohíbe. Y los expulsa de la iglesia. Ahí hay uno, incrustado en la Biblia, y creyente. Diótrefes es un creyente de la nueva iglesia, que no quiere recibir a Juan, el apóstol Juan, el que escribirá Apocalipsis, el que escribe su evangelio más 3 epístolas. Juan se tomó un poquito de tiempo para hablar de él. Diótrefes, primer puesto en todo, dice que le va a recordar todas sus obras parloteando. Parloteando es una especie como, eso se refiere a las personas que hablan mucho y no dicen nada, o que hacen grandes aspavientos, tanto el lenguaje físico, el lenguaje gestual como el oral, y se ponen en unas alturas que es difícil alcanzarlos, pero al final del día están parloteando.
Lo doloroso puede ser de que haya gente que sean líderes de iglesias que solo saben parlotear y van a conducir a la iglesia a una guerra santa. Ya hay guerras santas en muchos lugares. Gente que cree en Dios atacando a otra gente que también cree en Dios. Y recordemos las batallas entre la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, con los fariseos, saduceos, herodianos, y era una guerra a muerte. Mataron a Jacobo, perseguían a los cristianos, los metían presos, los castigaban, los martirizaban, que creían en Dios. Entonces, pero cada uno también dice que él cree en Dios, que cree en Dios, pero no solo persigue a otro, sino que lo condena, le llama hereje. Y es difícil que estas personas crean, o uno le crea a ellos, que van para el cielo. En ese texto se nos presenta en la Biblia, básicamente lo que trata el texto de Efesios 5, del 25 en adelante, es hacer a un lado a todas las iglesias de hombres y hablar de su propia iglesia. Este es el texto que presenta la Biblia el día de hoy, para que cada quien agarre su puesto y deje de estar parloteando y deje de estar creyendo de que él es el mejor pastor del mundo y que la iglesia que él maneja es la verdadera y las demás son sectas. Pues el día de hoy, pues el Señor va a bajar de las nubes a muchos de nosotros, porque lo que nos va a hacer entender es qué se requiere para ser la iglesia del Señor. Veamos, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí, el contexto, como decía al principio, está incrustado en lo que es una enseñanza para esposos. Poco a poco se va saliendo del concepto de esposos y va entrando a un concepto más espiritual, más teológico, más escondido, más misterioso. Porque dice que se entregó a sí mismo por ella. O sea, él se entrega a esa iglesia, haciendo una analogía con nuestra vida para defender a nuestras esposas. O lo mismo las esposas a los esposos. Pero dice en el 26, para santificarla, atención, habiéndola purificado con el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Perdón. Sino que fuese santa y sin mancha. Vean todas las referencias que el texto nos está dando acerca de la iglesia del Señor. Nos dice que se ella. Pero vean, para santificarla, habiéndola purificado agua por la palabra. Una iglesia del Señor santa debe estar limpia, pero por la palabra, no por las acciones de la palabra. Ser limpia a fin de presentársela a sí misma. Y ahí viene el tema interesante. Una iglesia gloriosa, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Veamos el texto, porque la primera característica es gloriosa, sin mancha. Ahora, hermano y hermano, revise su iglesia o revísese usted mismo, me reviso yo, reviso el Ministerio Berea, a ver si somos sin mancha y sin arruga, o a ver, santos y gloriosos. No hay una iglesia gloriosa. Alguien de adentro la está arruinando. Y si no, las ovejas en las bancas. Pero una iglesia gloriosa no hay. Por eso entonces la pregunta es, ¿dónde está entonces la iglesia gloriosa y sin mancha y sin arruga? Yo le voy a decir, la verdadera iglesia, que es la iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga, es invisible, pero existe. Y está incrustada en todas las naciones del mundo.
y está incrustada, le guste o no le guste, la religión del mundo. Porque para el Señor las religiones de los hombres pues no evaluaciones. Lo que sí cuenta es cuando Dios incrusta o establece a un hombre en esa religión. Si un hombre de Dios, una mujer de Dios, lo agarra y lo mete a Babilonia, es para que haga el cambio en Babilonia. Y ese hombre como Daniel, como Ezequiel, como José en Egipto, esas personas son de la iglesia sin mancha y sin arruga. Y lo lleva a donde están todos arrugados, donde están todos manchados, donde hay un sinfín de pecados. Pero ¿por qué Dios puede mandarlo a usted o a mí a una región de total pecado? ¿Por qué? Para salvarlos. Por eso es que no puede nadie tener el atrevimiento de decir nosotros somos la iglesia verdadera. Las demás son sectas. En toda iglesia que existe en el mundo, aunque usted no lo crea, o le guste o no le guste, o le parezca o no le parezca, pero a la luz de los textos, el Señor no hace acepción de personas, ya no hay judío ni griego. En la religión más perversa que usted crea, ahí habrá un hijo o una hija del Señor. Por lo tanto, la iglesia del Señor es sin mancha y sin arruga y es invisible. Usted no la puede ver, no tiene un rótulo. No están gritando en las calles y no están atando ni desatando, ni caminando por los pasillos de una iglesia como grandes señores. La iglesia sin mancha y sin arruga ha venido trabajando durante 2000 años calladamente. Y eso significa que aunque usted no lo crea, pero sí en cualquier religión que usted considere torcida, ahí hay un miembro de la iglesia del Señor. Usted puede decir, esta es una apuesta demasiado, pues, alborotada. No. ¿Quién podría decir que la iglesia del vecino está torcida? ¿Quién podría decir? ¿Podría decir el pentecostal? No, lo que pasa es que los bautistas son aburridos y se duermen. El bautista puede decir, no, lo que pasa es que los pentecostales son relajeros y no leen Biblia. Y de ahí los centroamericanos son metodistas. Y de ahí los wesleyanos son metodistas. Y de ahí los calvinistas que son más puritanos que otra cosa. Y usted puede ir caminando por todas las iglesias. Pero ¿quién podría decir que la iglesia es la mejor? Yo manejo una iglesia modesta, bien bonita, llamada Ministerio Berea de Verdad y Conocimiento. ¿Es la mejor del mundo? No. No. Porque la iglesia del Señor es la mejor del universo. Pero sí le puedo apostar lo que usted quiera en una apuesta, como decía un pastor que me educó a mí hace muchos años, que en Ministerio Berea hay muchas personas de la iglesia sin mancha y sin arruga del Señor. Ahí los puede ver, tal vez son humildes o tal vez brillan, pero ahí en una iglesia de corte humilde, ahí yo le aseguro que ahí está gente que se va a ir al cielo de una manera tan rápida y tan enfática por su servicio, por su llamado, por su servicio. Pero puedo decirle que cualquier iglesia que me rodea, ahí también hay gente santa que se va a ir. Iglesia que tal vez no es evangélica, pero si le sirven, Dios conoce los corazones. Y no puede venir un pastor evangélico a decir que los hermanos de otras iglesias son santeros y no sirven y van para el infierno. No puede. Posiblemente él se vaya porque está juzgando a otro. El texto dice, ya viste la viga que tenés clavada en tu ojo y querés sacarle la pequeña miga que tiene el ojo ajeno. No puede venir una iglesia de otro corte a decir que los evangélicos somos insensatos. Tampoco tiene el derecho. En primer lugar, nadie le dio ese derecho. En segundo lugar, no tiene argumentos. Porque el argumento bíblico es que la persona usar sabiduría según el contexto bíblico solo tiene que pedirla. Solo tiene que pedirla. Y pídala abundantemente y sin reproche y le será dada. Y cuando la persona ya tiene sabiduría, ya no se está preocupando si aquella iglesia que está enfrente está mejor que la mía. No, se preocupa muriéndose sin la palabra del Señor. Esa es su preocupación. Su preocupación es, ¿estaré sirviendo yo bien al Señor? ¿O solo soy palabrería? ¿Estaré yo realmente dándole frutos al Señor? ¿O solo soy un cuerpo presente en una iglesia? ¿Estaría yo dándole a mi Dios lo que Él espera? El hombre sensato, maduro, la mujer sensata,
prudente, ¿qué es lo que hace? Se pone a meditar si le sirve el Señor. Ya no se preocupa por la vida ajena, no anda ya sudando calentura ajena, ni anda tratando de meterla. Ya entendió que la iglesia del Señor no es la mía, ni la suya, ni la del vecino, ni la que esté enfrente. La iglesia del Señor está incrustada en todas las iglesias, con personas que con un testimonio fiel, absoluto, a la palabra del Señor. Esa es la iglesia sin mancha y sin arruga. Cuando el texto me dice que es sin mancha, sin arruga, que es santa y todo eso, yo puedo imaginar la iglesia del Señor. En primer lugar, se está refiriendo a una esposa y su vestido y su apariencia y la manera como se ve. Pues sí, no se puede arrugar, pero su vestido sí. Pero no se puede manchar, pero su vestido sí. Ahora, la esposa sí puede ser gloriosa, pero la gloria se va a ver reflejada en su vestuario. La reina de Sabá vino y le dijo: mira, Salomón, he venido a observar todo lo que se escucha de ti y cómo vistes a tus maestresalas, a tus alimentas. La iglesia sin mancha y sin arruga puede lucir bella, pero ¿qué es lo bella? ¿Es el vestido o es la dama que está caminando al altar para el Señor? Pues son las dos cosas. En los textos, por ejemplo, la santidad está en la esposa, sí, pero sus mantos reales le darán un prestigio de santidad. Ahora, la gloria está en el amor, básicamente en el amor que ella tiene por su esposo y lo que su esposo tiene por ella. Ahí podríamos decir de que está la santidad. A los Corintios, en el capítulo 4, 24, dice: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí hay parte de la iglesia verdadera, genuina del Señor. Dice Efesios 4, 24, y vestidos del nuevo hombre, ahí está la vestidura, creado según en la justicia y la santidad, ahí está la santidad que habla de mi iglesia sin mancha y sin arruga, santa y gloriosa. Pues un ejemplo de cómo es el vestuario del nuevo nacido, cómo luce, cómo la santidad, o cómo luce de regio el Señor Jesús con sus... No crean de que cuando el Señor Jesús venga, vendrá con sus sandalias y vendrá con vestidos toscos. No crean, cuando lo miremos en sus vestidos reales, yo creo que ese día no quedará una sola persona de pie. Cuando el Señor se manifieste en las nubes, que es el próximo evento que sucederá para nosotros los creyentes, hay una canción que dice: y no podía ni siquiera hablar. No podía. ¿Quién podía sostenerse de pie frente al Señor Jesús? ¿Quién? Nadie. Y esa venida está próxima, está anunciada en los evangelios, está anunciado por los profetas. Vuelve, regrese el Hijo de Dios que estuvo aquí en la tierra hace 2000 años. Regresa y no va a regresar a sufrir, no va a regresar y va a entrar en un burrito. No, lo hizo de esa manera para demostrar humildad. Pero cuando venga, veremos sus vestidos reales. Y ahí es cuando, bueno, yo siento que nos vamos a atacar de tanta emoción que no podemos hablar. Pero ¿cómo le van a temblar las piernas a los que no creen? O a los que todos los días viven diciendo que son del Señor y son inútiles para sus iglesias. Cuando venga el Señor con su balanza y empiece a pesar los corazones, ¿qué va a hacer de aquella persona, hombre y mujer, que nunca se vistió con los vestidos reales de servicio al Señor, de obediencia, de hacer que su iglesia creciera, prosperara, que su iglesia mirara hacia el futuro? ¿Qué pasará con aquella persona que solo vive quejándose y que pareciera que tiene ojos en la espalda porque solo para el pasado mira? No puede, definitivamente no puede formar parte una persona quejumbrosa que vive solo para el pasado, está viendo. No mira para el futuro, no tiene horizonte. Son horizontes que ya pasaron. Y debe recordar, hermano, que la luz que alumbra es la que va adelante, no es la que va atrás. En un automóvil la luz que le puede salvar la vida a medianoche es la que va adelante. Y si usted va adelante con la luz de Jesús, lo único que hay enfrente son retos, desafíos. Hay horizontes grandes que usted debe de vencer y conquistar.
Pero si usted es cobarde, si usted es apocado, si usted es escaso, que sea hombre o mujer, pero que solo esté esperando la venida del Señor para ir, está bien que anhele la venida del Señor, pero ¿qué le va a presentar cuando lo llame al frente? Y le diga, hermano Toñito, pase adelante, hijo mío, presénteme aquí en esta mesa su producto, frutos de oro, plata, piedras preciosas, también hay madera, heno, hojarasca. Ponga ahí, hijo mío, y revisémoslo con fuego. ¿Qué va a quedar cuando alguien presente hojarasca? Que hablan mucho, hacen mucho ruido, pero ¿qué han hecho por sus iglesias? ¿Qué hacen por su familia? ¿Qué hacen por el mensaje al vecino? Viven en santidad leyendo la palabra y tratando de predicarle a otros. Hacen obra benéfica. Inducen a los jóvenes, visitan cárceles, hospitales. O sea, pregúntese eso y después pregúntese si usted pertenece a la iglesia sin mancha y sin arruga. Efesios claramente nos dice, vestirse del nuevo hombre, creado en justicia y santidad. Ahora, Apocalipsis es interesante porque Apocalipsis 3:4 también nos habla de algo parecido. Apocalipsis 3:4 dice a la iglesia de Sardis, tienes pocas personas en Sardis, han manchado sus vestiduras y andarán conmigo porque son dignas. También esto es parte de la iglesia sin mancha y sin arruga, vestidos limpios, vestidos que no se han manchado con nada. Dice textualmente, versículo 4, capítulo 3 de Apocalipsis, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y son pocas, pero no mancharon sus vestiduras, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Ahí es parte de la iglesia santa del Señor, sin mancha, sin arruga, gloriosa, pagada por sí mismo, que Jesús se entrega por ella. Y no piensen, aunque diga esposa, y la iglesia se le considere como esposa, no aspectos así torpes de género sexual. No, es una prefigura de la santidad del matrimonio. En un matrimonio no debe haber nunca, jamás traición. Nunca debe haber maltrato físico, psicológico para uno para otro. O sea, el matrimonio está creado de tal manera que es casi como la antesala del cielo. El matrimonio, la pareja. Lastimosamente muchos de nosotros, el 99% no lo entendimos, y lo entendimos ya estando muy adultos cuando ya habíamos causado demasiado daño. Pero el Señor es justo para perdonar. Y entonces, Él nos ha perdonado de tal manera que somos nuevas criaturas. Y, obviamente, jurando que jamás volveríamos a cometer eso. Para tener acceso, sin arruga, hay muchas cosas, hermano, especialmente vivir en santidad, ser fiel a la iglesia, ser fiel a la familia, ser fiel a Dios. Porque la fidelidad no significa que yo no voy a amar a otras mujeres. No, la fidelidad no es de que yo me vaya con otras mujeres. La fidelidad no es de que Jesús vaya a agarrar a otras iglesias. No, es que el tema de la fidelidad es que ni siquiera lo piensa. O sea, no debe estar en una angustia de que, ¿y qué tal si fallo? Y además la salvación se pierde. ¿Y qué tal si he sido cristiano 50 años de mi vida? Y un día de esto cometo con una muchacha o con un muchacho. Deje de pensar así torpemente, porque el que es de la iglesia del Señor ya no piensa así. Solo tiene una sola visión. It's just one track mind. Seguir al Señor, servirlo, ser útil. Nada más, no tiene que complicarse con tantas cosas. Solo tomar la cruz, negarse y seguir al Señor. Y el que persevere hasta el fin será salvo. En otras palabras, toda persona que está pensando en el pasado, o es que está añorando las cosas del pasado, yo pienso que no nací de nuevo. Pero Pablo decía, yo prosigo a la meta. Dejando atrás todo, yo prosigo a la meta. Y entonces alguien que está en la iglesia del Señor siempre va a pensar así. Miremos Apocalipsis 19:7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado
su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se le vista de lino limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aparece otra vez la palabra santa o santos. Miren qué interesante cómo organiza el Espíritu Santo el texto para que no queden ningún o pasajes oscuros. Dice: gocémonos y alegrémonos y demos gozarse, alegrarse y darle gloria al Señor por la boda del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Prepararse no solo en sus vestuarios, sino que también en su testimonio, en su santidad. Porque vea, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Lino limpio y resplandeciente. El lino fino viene en la parte teológica y la parte escondida, la parte en las acciones justas de los santos. El lino fino es justas, mías y suyas por la obra del Señor. Llámese la obra benéfica para los más necesarios, estudios bíblicos, llámese servicio en la iglesia, llámese a... O sea, las obras justas, las acciones justas de los santos, eso es el lino fino con que se viste la iglesia. Por lo tanto, estamos incrustados en la iglesia santa, única, verdadera, en la iglesia gloriosa, en la iglesia sin mancha y sin arruga. Y su vestido se le permite, dice el texto, que a la esposa con lino fino. Se le permite. ¿Por qué se le permite? Porque el lino fino son las acciones justas de los santos y santas del Señor. Puede ser más claro cómo la iglesia del Señor. Colosenses 3:12 le puede estar diciendo: vestidos pues como escogidos de Dios, santos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas de amor, que es el vínculo perfecto. Vuelve a hablar de las vestiduras. Mancha y sin arruga. Porque la iglesia sin mancha y sin arruga está hablando básicamente de su testimonio, de sus vestidos. Y cada vez que encuentro la palabra yo, vestido, vestidura, es como el envolvente espiritual. Es como la cobertura espiritual que cada persona tiene, involucrando al Espíritu Santo, a Dios y a la iglesia. Entonces, eso es uno de los caminos más fáciles de entender, aunque tal vez sean difíciles de ejecutarlos, pero es fácil de entender lo que nos está diciendo Colosenses, por ejemplo, que nos vistamos de amor. Vístanse como escogidos del Señor. 3:12, Colosenses. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vuelve la palabra santa y sin arruga. Ahora, si Colosenses nos dice que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Ahora mire cuántas cosas tiene el hombre y la mujer de Dios. Véanlo. Tiene misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soporte. ¿Cuántas cosas hay ahí solo en un pequeño texto? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos. 1, amados. Benignos 3, humildes 4, mansos 5, pacientes 6, soportando 7. Ahora, también aparece la palabra perdón, 8. Y por último podríamos poner ahí que el vestido de amor. Hay 9 características en un par de versículos, del 32 al 34. ¿Qué nos dice eso? Si alguien tiene dudas de si pertenece a la iglesia del Señor, pues los textos le están contestando si usted eso no es. Y esto es enfático. Yo no quiero. No,
Es potestad absoluta del Señor decir quién sí y quién no. Ahora, tampoco el Señor es injusto o es que vaya a estar improvisando o caprichoso. Jesús dice, ese es santo y va para el cielo aunque no lo merezca. Y yo mando, ¿y qué? No, Jesús no trabaja así como al capricho, por mis pistolas. No, es justo. Y cada quien, dice el texto en miles de lugares, que Dios va a dar la retribución que cada quien merece. Cosechar lo que ha sembrado. Lo que significa que el texto está diciendo es que si usted pertenece a la iglesia santa y sin arruga del Señor, estas son las características que deben estar en usted. Benigno, santo, amado, entrañable y misericordia, humilde, con mansedumbre, paciente, que soporta a los demás, que perdona a los demás y que se viste de amor. Casi estamos pidiendo un imposible para estos tiempos. Dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesús hay trigo y cizaña, hay ovejas y cabros, y Él lo sabe y nos lo enseñó. Pero yo en lo personal, cuando yo analizo los textos, no estoy tan preocupado si hay ovejas. Yo más estoy preocupado en el servicio que brindamos. Ahí es mi preocupación. Porque no puede uno decir, este es cabro y este es oveja. No, sería una opinión así demasiado arriesgada, y además no está dentro de mis atribuciones, es decir, quién anda mal y quién anda bien. Yo más me pongo a pensar como iglesia santa del Señor es qué resultado estamos dando. Porque podríamos dar unos grandes resultados en televisión o en la iglesia, vestidos de una tal santidad que hasta brillamos. Por eso yo siempre voy a pensar y voy a predicar que Dios a nosotros nos va a medir por el fruto que demos, por el resultado de la gestión como cristianos en esta tierra. Yo pienso, y muchos textos me respaldan, de que no es porque yo sea un buen predicador, o que sea un buen teólogo, o que tenga autoridad. No, es por el servicio. Es ¿qué le sirvió usted al Señor? ¿De qué? ¿Qué hizo por la obra del Señor? ¿Fue fiel con su iglesia? ¿Fue una persona de que decía, heme aquí estoy, pastor, cuente conmigo? ¿O era usted de los que en cuanto terminaba el culto salía corriendo para no darle un jalón a nadie? De las personas de que ofrecen y nunca cumplen. Y siempre tienen pretextos para no cumplir. ¿O es usted de las personas que dice, cuente conmigo? Y ahí está esa persona, aunque esté lloviendo, ahí está esa persona. Y hombre y mujer dicen, Señor, cuenta conmigo. Heme aquí, envíame. Entonces, repito lo que dije al inicio. En la iglesia del Señor habrá mucha gente que sea cobarde y muchos valientes. Habrá muchos que son productivos y otros que son totalmente estériles. Habrá la obra del Señor, la cruz del Señor con tanta fuerza, santidad, compromiso, como hay otros que lo ponen de crucifijo o lo ponen de adorno en una pared. Habrán personas que toman la Biblia como fuente inagotable del conocimiento de nuestro Dios. Habrá otros que usan la Biblia solo como desodorante. Ahí anda debajo del brazo esa Biblia y luego para otro como desodorante. ¿No? Entonces, yo soy sensato, me considero un hombre sensato y no tiro las campanas al viento de triunfalismos falsos. Sé que nuestras iglesias tienen muchas debilidades y también sé y estoy seguro que nuestra iglesia también tiene gente que será incrustada en la iglesia sin mancha y sin arruga de nuestro Dios. Lo puedo asegurar y puedo dar mi vida que va a ir al cielo por pertenecer a la iglesia sin mancha y sin arruga. Y dolorosamente podría decir que también habrá personas que salgan totalmente faltos de peso, tal y como le pasó al hijo de Nabucco. Bien, yo no voy a tirar las campanas al aire de un triunfalismo. En todas las iglesias hay gente inútil. Y en todas las iglesias hay gente de fuerza, de corazón, de agallaje, trabajadores, que esforzados, que ni siquiera piensan en su propia salud. Hay personas en las iglesias, en todas las iglesias. Tienen personas dispuestos a trabajar y tienen la decencia de nunca quejarse.
Y he visto yo, hermanos, enfermos, hermanas enfermas, ayudándole a otras personas. Y los sanos están allá jugando con sus... Los sanos están platicando de cualquier otra cosa baladí que no tiene nada que ver con el servicio al Señor. Entonces, yo me siento confiadamente alegre de que nuestra iglesia le producirá personas al Señor para que rellenen su iglesia sin mancha y sin arruga. Y me avergüenzo que también personas inútiles que se sentaron en nuestras bancas por personas que nunca dieron un fruto para el Señor. De hecho, 3 nos dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí está otra vez un ejemplo de esa sin mancha y sin arruga. Limpios por la palabra que os he hablado. La iglesia del Señor es sin mancha, sin arruga, santa y gloriosa. Y está incrustada en todas las naciones del mundo. ¿O piensa usted, hermano, en algún momento, hermano y hermana que me ve y me escucha en cualquier parte del mundo, y también aquí la iglesia local, usted cree que cuando el Señor aparezca en los cielos, arrebatando su iglesia, es que usted cree que solo la iglesia... Usted cree que solo va a pasar por Tegucigalpa y se va a llevar a su iglesia y ya se fue para el cielo? ¿Ha pensado usted si alguna vez, como Mayagüela y como Mayagüela se van a ir y los demás se van a quedar? Dice que todo ojo le verá. Y no creo que solo la iglesia local de Tegucigalpa o de Comayagüela tenga ojos. Todo ojo le verá. Incluso los que lo traspasaron lo verán. Entonces, trate de ser un poco más culto. Tenga un poco más de academia en su pensamiento. ¿Se ha puesto a pensar usted de que cuando en el rapto, en el reclamo, en el arrebato, solo usted y su iglesia se van a ir? Los demás no, los demás se van a quedar para pasto de alimento de Satanás. Si usted ha pensado así, hermano, pues permítame hacerle un comentario sarcástico, pero usted no ha entendido bien las Escrituras. Pero estamos a tiempo todos de aprender más. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera del Señor? ¿Cuál es la iglesia? Esa discusión que se ha tenido por miles de años. Pues la iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas, santa, es invisible. Y está incrustada en todo el mundo, y está incrustada en cada nación del mundo. Y en cualquier iglesia donde se adore verdad, ponga como principio: Jesús es el Señor. Esa es iglesia del Señor. Donde no es el apóstol, no es el cura, no es el pastor, no es el profeta. Es Jesús. Mortales al servicio de nuestro Dios y esperando que todas las promesas que Él nos ha dado, todas las promesas, lleguen a un final feliz, donde seamos revestidos de santidad, nos glorifiquen, nos santifiquen, que nos hagan también productivos en el cielo, sin mancha y sin arruga, que nos limpie, arrugue, que nos planche. Básicamente la esperanza que yo tengo, que cuando Él se presente y ve el trabajo que estoy haciendo y les diga: santos del Señor, en lo poco me fueron fieles, en lo mucho los pondré. Esas palabras las quiero escuchar yo, y es el de mi vida y la suya. Cuando el Señor, con una sonrisa y con aprobación, le diga: hijo mío, fiel, siervo fiel, verdadero, justo, me ha servido. Pasa aquí y deleítate de todo lo que tengo preparado en las bodas del Cordero. De ahí yo no me preocupo si la iglesia del frente tiene santidad, si la otra iglesia se desmaya o no se desmaya, si aquella iglesia tiene imágenes. Ya no me importa nada de eso, porque cuando yo me pare frente al Señor, a mí lo que me va a decir es: ¿qué hiciste con los dones que te di? Alfredo López, ¿qué hiciste con los dones que te di? Con el conocimiento, con el lenguaje, con el discernimiento, con el carácter que te di, con la fuerza que te di. ¿Qué hiciste con el Espíritu Santo? ¿Qué hiciste con mi Biblia? ¿Qué hiciste con todo el lenguaje que te di para que lo expusieras al mundo?
Bueno, Señor, revísame. Porque yo podría también adulterar la cuenta y pondría en mi currículum muchas más cosas que no hice. Señor, aquí están mis obras. Ya. Y aquí está mi familia, y aquí está la iglesia que yo manejé, y aquí están los proyectos que me diste, aquí están los resultados. Eso, solo eso puedo hacer. Y no crea que le van a usted o a mí nos van a preguntar por otras iglesias. No se esté engañando. Así que, donde usted viva, sin importar, usted será glorificado y santificado. Donde viva, donde esté, en la iglesia que usted esté, si usted es un hijo o una hija verdadera al Señor, no importa donde esté. Efesios 5 nos va enseñando que los pecados suyos y míos, aunque sean rojos como la sangre, serán limpios como la nieve. Porque pertenecemos a la iglesia santa, sin mancha, gloriosa, sin arruga. Nosotros pertenecemos a ella. Ahora, saberlo. Pues hermano, examine bien el texto de Efesios 5, examine también lo que hemos hablado de Apocalipsis, de Colosenses, y hágase una evaluación personal. Hermano o hermano que me está viendo y escuchando, hágase una evaluación personal. Que sea una evaluación privada, honesta, sin engañarse. Y si usted nota que está viviendo no tan santificado como se espera, y que usted no es una persona muy productiva para la iglesia, pues por ahí podría andar alguna mancha, algún tipo de arruga, que le puede afectar su relación con Dios. Pero está vivo todavía, y está respirando y está en ese cuerpo. Mire lo que dice Apocalipsis, ya para ir terminando. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Vuelve a hablar de las ropas, de los vestidos. Pero miren qué interesante, el capítulo 7, 13 de Apocalipsis. Vean qué interesante. Capítulo 7, versículo 13 de Apocalipsis. 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las... Vuelve a hablar de los ropajes, vuelve a hablar de los vestidos, vuelve a hablar del testimonio, pero para que usted tenga blancas lavadas con sangre roja. Solo en el cielo se pueden ver ese tipo de cosas. Es imposible, dentro de nuestra mente finita, creer que yo voy a lavar una camisa con sangre y va a quedar blanca. Solo en el corazón y la mente de Dios puede existir eso. Y para que yo lo entienda y lo crea, debo formar parte de la iglesia sin mancha y sin arruga. Apocalipsis 7:13 dice claramente que uno de los ancianos le dijo a Juan, estos son los que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Así que si usted y yo pertenecemos a la iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, pues demostrémoslo. Porque aquí no hay más vuelta a Dios, hermano. Aquí la realidad es que para saber si somos o no somos de la iglesia sin mancha y sin arruga del Señor, pues solo pongámonos a prueba, hagamos una evaluación. Y si no tiene ni mancha ni arrugas, si hay un servicio pleno al Señor, si hay un amor total al Señor, si hay santificación en su vida, si usted ha entregado su vida de una vez y para siempre, si usted no tiene, bueno, cada uno, yo me hago mis autoevaluaciones y casi salgo mal. Por eso es que me pongo, desde que me levanto, empiezo a servir al Señor porque yo ando. Entonces, no hay nadie en este momento que pueda decir así descaradamente, yo soy de la iglesia del Señor porque soy de la iglesia sin mancha y sin arruga. No, no lo puede decir. El que empezó la buena obra en mí, él la va a terminar, pero hasta el día que Jesús venga. Por tanto, hermanos, evaluémonos y veamos si estamos medianamente o regularmente en la iglesia sin mancha y sin arruga. Y si ya lo estamos, sigamos trabajando para que haya más mérito, que haya más propósito en nuestras vidas. Y si de rodillas frente al Señor Jesús en una evaluación, y si sentimos de que andamos faltos de peso todavía, pues aprovechemos bien el tiempo. Oremos.
Mi Dios bueno, en el nombre de Jesús Cristo, te doy las gracias porque nos has revelado tu palabra, tu nombre, tu obra, a través de las Escrituras. Mi Dios eterno, te doy gracias porque me estás abriendo todos los caminos, todos los horizontes, para que yo pertenezca a la iglesia sin mancha y sin arruga. Pero también te agradezco que me hagas ver todos los días que tengo demasiadas faltas en mi vida, como para sentirme ya confiadamente parte de la iglesia sin mancha y sin arruga. Pero te doy las gracias porque ahí está la oferta, mi Dios. Jesús Cristo, mi Dios eterno, te doy las gracias a nombre mío y de mi familia, y te doy las gracias a nombre del Ministerio Berea, que la oferta ahí está, y ahí están los instrumentos y las herramientas para poder tener acceso a las entradas de la ciudad, que podemos tener acceso a la iglesia sin mancha y sin arruga, que no nos ha cerrado la puerta a pesar de nuestras debilidades, y no nos has quitado la esperanza. Y seguiremos trabajando fuertemente en lo que demande de nosotros para poder tener realmente un acceso pleno, limpio, intenso, extenso, sano, completo en tu iglesia sin mancha y sin arruga. Gracias te doy, Señor, por este momento tan bonito que nos has entregado. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Hemos presentado Berea, Cultura Bíblica General. Y recuerde, si está en la Biblia, es verdad.